El desarrollo psicosexual que plantea Freud tiene distintas fases. Hoy vamos a ver la primera, que es la fase oral. Sucede desde el nacimiento a los 2 primeros años de vida aproximadamente. Y digo aproximadamente porque de acá en adelante cada vez que hable de edades son todas estimativas. Al principio para el bebé el mundo es solo el pecho materno o sustituto. No hay otra cosa para él. Sobre todo los 3 primeros meses de vida. Es puro placer, carga y descarga. Luego, a medida que empieza a crecer el infante, también comienza a crecer su mundo. Es cuando comienza a tocar cosas o a deambular, caminando o gateando, y esta exploración la hará a través de la boca. Es por ello que los infantes se llevan todo a esta parte del cuerpo. Son pequeños investigadores de un mundo nuevo. Ahora bien, durante toda esta fase la zona predominante del cuerpo, es decir, la zona erógena, será la boca, mientras que el objeto será el pecho materno o sustituto. Por un lado tendremos que el bebé necesita del pecho para alimentarse, o sea, para sobrevivir, pero al mismo tiempo obtiene placer mediante la succión y el chupeteo repetido rítmicamente. Es una actividad autoerótica. ¿Qué quiere decir que es autoerótica? Que es un comportamiento sexual infantil, mediante el cual la pulsión parcial no se dirige a otras personas sino que se satisface por el propio cuerpo. El fin de esto es la disminución de la tensión, de la zona erógena. Así vemos como la pulsión no solo busca la autoconservación a través de la alimentación, sino que además el bebé obtiene placer gracias a la succión. Te cuento algo muy interesante, hasta los 8 meses se da la primera parte de la fase oral propiamente dicha. Y luego de los 8 meses a 2 años, cuando aparecen los dientes, Freud denominará esta fase como oral sádica. Sádica por el dolor que suele provocarle a las mamás amamantar, por lo general el destete suele ocurrir en este momento. Si la fijación se produce en esta etapa, Freud creía que el individuo tendría problemas con la dependencia o la agresión. La fijación oral puede generar problemas con la bebida, la comida o la necesidad de fumar. Y como te digo siempre, muchas gracias por la compañía. Nos vemos en la próxima.